Yaya, expresidenta del Tribunal de la OCE. Ella es especialista en contrataciones del Estado. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida, exitosa. Ok. Bueno, Mónica Yaya es experta en contrataciones del Estado y queremos hablar con ella esta contratación que ha hecho el Ministerio de Cultura a este señor Swing, que ha dado unas charlas, y yo he leído el entregable, que es un entregable un poco raro para lo que pide el Estado. Es decir, un entregable donde dice: yo soy lo máximo, yo estoy aportando a la humanidad. Creo que ya hemos retomado el enlace vía Skype con Mónica Yaya. Mónica, hola, buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, Karina. Qué gusto escucharte en Exitosa. Saludos para todos los televidentes. Muchas gracias, Mónica. Mucho gusto tenerte aquí. Yo le estaba explicando al público que te habíamos convocado como experta de contrataciones en el Estado por el tema de Richard Swing, una persona que en realidad yo no conozco, pero que ha saltado a la luz porque ha sido contratado por el Ministerio de Cultura. He leído que más o menos son 140 y tantos mil o 69,000 soles que ha cobrado a lo largo de ese tiempo. He leído yo el entregable, ¿no?, de estas conferencias virtuales que supuestamente ha dado, y el entregable dice más o menos, en resumen: yo soy lo máximo y vuélvanme a contratar, y le estoy dando un servicio a la humanidad. Ese es el entregable que ha aceptado el Ministerio de Cultura. Primero, se ha dicho que se va a eliminar esta contratación. ¿Esto elimina también las implicancias legales o administrativas que tienen las personas que han contratado a una persona con un entregable como ese? No eliminan ningún tipo de responsabilidad desde el inicio hasta el final de este proceso de contratación. Porque, en primer lugar, es necesario revisar la primera etapa de esta contratación, que debe ser la determinación de qué era lo que se necesitaba. Porque, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, el señor Richard Cisneros fue contratado desde el 2018 para actividades como, por ejemplo, identificación de actividades que permitan promover una cultura participativa, utilizando los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura. Servicio de intervención en actividades culturales con el fin de promover el uso de espacios culturales. Servicio de apoyo operativo, servicios para promover el uso de espacios culturales. Entonces, los objetos de la contratación aparentemente dicen todo y no dicen nada, lo cual hace pensar que en realidad esos servicios aparentemente no intentaban cubrir ninguna necesidad pública. Entonces tenemos que empezar por allí. No había necesidad pública. Ese es tu principal cuestionamiento y resultado, ¿no? Así es, porque hay actividades que están señaladas en los objetos de contratación que pueden realizar los funcionarios que ya trabajan en el Ministerio de Cultura, pero aún así, como el papel a veces aguanta todo, se pone un título rimbombante que en realidad no quiere decir nada. No sabemos si esa necesidad efectivamente era prioritaria, y mucho más la última contratación, que fue objeto de una orden de servicios del 24 de abril, en plena pandemia, ¿no? Mónica, eso no parece nada prioritario, ¿no? Es decir, en plena pandemia que él da conferencias, da la impresión que eso no va a paliar la pandemia y que no le debería interesar a nadie. Así es, dice que son conferencias online motivacionales para el personal del Ministerio de Cultura. ¿Qué mayor motivación tenemos en estos momentos todos los peruanos para trabajar que la emergencia por la cual los peruanos están en peligro de vida o muerte? Y todos tenemos que empezar a trabajar desde donde estemos. Entonces yo creo que
siendo ahora más que nunca los recursos escasos, gastar 33.000 soles en una conferencia online motivacional para el personal, creo que no solamente en el caso del Ministerio de Cultura, sino en el aparato estatal en general, falta una determinación, mejores criterios para determinar qué se necesita y qué no se necesita, porque esto debe ser solamente un botón de todo lo que puede estar sucediendo. Entonces, en primer lugar, es necesario saber, ¿se necesitaba? Porque si no se necesitaba, por más profesionales que hayan sido sus servicios, no teníamos por qué contratarlos. Segunda pregunta. El servicio que brindaba o que pretendía brindar, que brindó desde el 2018 el señor Richard Cisneros, era conforme a lo que supuestamente se necesitaba, porque el señor Richard Cisneros debe tener experiencia seguramente en conferencias, en animación, pero para brindar un servicio con ese valor no solamente se necesita experiencia, se necesita capacitación, profesionalismo. Una conferencia online motivacional necesita profesionales como psicólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente cuando se utilizan recursos ajenos, que son recursos de todos, recursos públicos, se debe verificar si lo que se está contratando es efectivamente lo que se necesita. Para una conferencia motivacional, yo creo que faltó allí una estrategia de determinación de quién puede brindar una conferencia motivacional. Y aquí, tú sabes que yo siempre tengo una mirada un poco amplia. Pienso que hay un organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo que no controla si efectivamente los recursos se están utilizando de manera óptima para maximizar el valor del dinero del contribuyente? Y ya punto aparte es el informe que lo vi en un mensaje tuyo precisamente en el Twitter. Efectivamente, el contenido del informe hace ver que faltó profesionalismo, que faltó ciencia, porque esto es, la ciencia nos da un método, ¿no? Y para brindar un servicio al Estado, nosotros debemos tener un método científico que lo utilizamos los abogados, los periodistas, cada persona que brinda un servicio que debe ser, en este caso, profesional para el Estado, debe utilizar la ciencia para la cual estudió, ¿verdad? Las técnicas, los periodistas también tienen sus técnicas, eso es ciencia, eso es un método. Igual la tenemos los abogados, igual lo debe tener quien brinda conferencias de tipo motivacional. Entonces, ese entregable, Mónica, ese entregable que nosotras hemos leído, ¿quiere decir que él sí hizo la conferencia y sí cobró? De acuerdo a lo que se aprecia en el Sistema Integrado de Administración Financiera y a lo que le escuché a la viceministra de Justicia, cobró una parte. Ahora, discúlpame, la viceministra de Cultura. Ahora, la viceministra de Cultura me parece que le falta algo de información especializada, porque nos indica que el contrato ya se canceló, ¿no? Como si con esa decisión se solucionara el impasse. En primer lugar, no está solucionado porque debe determinar las responsabilidades por los actos anteriores a la cancelación. Pero en segundo lugar, el proceso no se puede cancelar porque el servicio ya se ejecutó. En todo caso, tendríamos que hablar de una nulidad del momento en el que se declara esta resolución del contrato hacia adelante. Pero por otra parte, ese entregable que hizo el señor Richard Cisneros da lugar a pensar que el servicio ya se ejecutó. Hay una opinión vinculante, es decir, de aplicación obligatoria del organismo supervisor de contrataciones del Estado, que dice que cuando un servicio ya se brindó, simplemente debe pagarse independientemente de las responsabilidades civiles y penales que pueda haber. Pero si el servicio ya se brindó, el Estado está obligado a pagarlo.
Claro, y si tan alegremente se le corta a este señor encima, puede enjuiciar y salir ganando más. Y yo digo, ¿no habían otras personas, gente capacitada? Según la información que he ido recopilando, este señor tiene un doctorado honoris causa. ¿Qué es eso? Un doctorado honoris causa que según varios medios esto se vende. Doctorado honoris causa, ese es un doctorado que te dan, que te regalan, que te ofrecen. Bueno, yo no estoy muy claro qué significa esto de doctorado honoris causa. Sin embargo, lo que sí creo es que cómo puede ser posible que una persona pueda entregar una cosa tan primaria en un entregable. Y además el Ministerio de Cultura, si quisieron y dicen que él es lo máximo y que está dando un servicio a la humanidad, a ver, ¿por qué no muestran la gran conferencia motivacional en este momento que todos los peruanos lo necesitamos y no solamente los empleados del Ministerio de Cultura, que gracias a Dios todavía tienen su puesto de trabajo, no como un montón de peruanos que han perdido su puesto de trabajo? Y ojo que tienen su puesto de trabajo en ir a trabajar, ¿no? Claro, de manera remota. Ahora, lógicamente, hay que respetar sus derechos laborales, pero hago este comentario entre paréntesis porque el presidente de la República nos pide a todos los peruanos empatía, colaborar, todos sacrificarnos, pero me parece que el sacrificio no está resultando igual para todos los peruanos, ¿no? Y hay quien está sufriendo mucho más. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente a este entregable le falta profesionalismo, es lo que estábamos comentando hace un momento, porque no tiene un método, porque no hay una formación profesional, una especialización en este tipo de conferencias, de capacitación. Claro, y no hay una estructura, ¿no? Una estructura para presentar algo medianamente, que digamos profesional, ¿no? Serio, porque dieran la impresión que está hablando una persona que simplemente el autobombo es lo que ha hecho que le paguen. Yo creo que aquí y hablo sin temor a equivocar, no tengo siquiera temor a que me digan que estoy difamando. Yo creo que aquí hay un criterio subjetivo y en la contratación, no hay criterios objetivos. Tal vez el señor resulta simpático para alguien, tiene, como él mismo se ha promocionado, una cercanía amical con quienes pueden tomar decisiones. Entonces, claro, el amiguito. Esto ha llevado a que se tomen decisiones por criterios amicales, subjetivos, ¿no? Sentimentales en el buen sentido de la palabra, y sin ningún tipo de respeto y responsabilidad en el uso de los recursos de todos los peruanos. ¿Qué se puede hacer, Mónica? Porque es una falta de respeto, así como nosotros vemos el tema de la corrupción, el tema de cómo nuestros policías mueren porque no les dan pues el EPP que necesitan, cómo compran mascarillas que no sirven para nada, o cómo falta una serie de cosas en la policía, como por ejemplo cuando se tuvo que comprar la lejía y se compraron cosas bamba, poniendo en peligro a nuestros policías. ¿Cómo se puede solucionar esto? Es decir, no es la primera vez. Él viene contratando con el Estado desde el 2018 y todo apunta de que son cosas que uno no puede medir y que no son necesarias para el Estado. ¿Cómo se puede hacer para reclamarle al ministerio, a los funcionarios y también a esta persona que devuelva la plata? Porque ¿cómo puede ser que en plena pandemia se esté regalando de esta manera plata que se necesita, que los peruanos que no comen necesitan? Aquí hay dos ausencias importantes. Una es la de la Oficina de Control Interno o de Control Institucional, lo que antes llamábamos las auditorías internas y que forman parte de la Contraloría General de la República,
y en segundo lugar, en la ausencia del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que está obligado a velar por la correcta aplicación de la ley. Y el primer artículo de la Ley de Contrataciones del Estado es el que dice que todo el sistema de abastecimiento está diseñado para maximizar el valor del dinero de los contribuyentes comprando lo que se necesita. Debe cumplirse una finalidad pública. Y aquí la finalidad pública, sobre todo en las circunstancias en las que estamos, no está demostrada. Es algo que debe estar demostrado claramente. Lamentablemente en las manifestaciones o en las entrevistas que ha brindado el señor Richard Cisneros, él cree, se siente en el derecho de guardar privacidad respecto a la información del servicio que ha prestado. No es consciente que ha recibido un pago con recursos públicos y que por lo tanto hay un deber de transparencia. Entonces, como decía, aquí están fallando Auditoría Interna o Contraloría General de la República y el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que no está supervisando. Pero Mónica, nada. Además, Mónica, pero podemos recuperar ese dinero, porque de verdad que gasten el dinero de todos los peruanos en tonterías no se puede permitir, o ya es dinero al agua. Aquí, lamentablemente, hay una opinión del propio organismo supervisor de contrataciones del Estado y el OCE, que es este organismo supervisor, dice, por si acaso mis opiniones son de aplicación obligatoria. Y el OCE ha sacado esta opinión donde dice que es obligatorio pagar por los servicios ejecutados independientemente de los procesos civiles o penales. Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es, de todos modos, aunque demoren 100 años en el Poder Judicial, hay que iniciar los procesos judiciales, el civil para obtener la devolución del dinero y el penal para que se determine si hubo peculado, colusión o negociación incompatible o los tres delitos juntos. Claro, como tú dices, hay que empezar el larguísimo camino para encontrar a los responsables, pero sobre todo las sanciones para que no vuelva a suceder y recuperar la plata. No estamos para botar la plata. Esto es un escándalo que ha pasado, pero suavecito nomás, porque desde las conferencias de prensa, estas presentaciones que tiene el presidente de la República, no se ha dicho nada. La ministra de Cultura no ha dicho nada. Deberían pedirnos perdón. Deberían pedirnos perdón en realidad. ¿Cuántos niños necesitan cosas, no? ¿Cómo me gustaría escucharte a ti, Karina, en una conferencia de prensa del presidente Vizcarra, en donde se permitan las preguntas y las repreguntas en vivo, ¿no? Ay, gracias. Pero gracias. Lamentablemente no se puede, la forma en que están diseñadas estas conferencias de prensa hacen que es para evitar la transparencia. Es para evitar la transparencia. Nada, absolutamente falta de transparencia, y eso es algo que es un mal indicio del gobierno. No es nada contra el presidente Vizcarra. Lo que pasa, es más, hay voluntad de ayudar porque todos estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia. Pero lamentablemente parece que el presidente de la República no quiere ayuda, ¿no? Sí, yo lo que sí quisiera en realidad, bueno, porque no va a cambiar el tema, nosotros le hemos dicho varias veces desde Exitosa que la teleconferencia sería lo mejor para que los periodistas le podamos preguntar, pero se ha optado por estas preguntas por WhatsApp. Pero lo que a mí sí me parecería interesante es que la ministra de Cultura le explique al país y que le muestre al país por qué era tan importante esta conferencia de este señor Cisneros, porque de repente nos estamos perdiendo a un astro y de repente nos levanta el desánimo en medio de esta pandemia y 70 días de estar pues dentro de la casa y salir poquísimo, de repente puede dar luz a todos los peruanos, que nos muestre el trabajo, que nos muestre, porque sabes que, Mónica, cuando nos muestre el trabajo nos vamos a dar cuenta
en qué se está gastando en realidad la plata de todos los peruanos, en qué se está gastando la plata que debe ir para las tablets de los niños, para la medicina contra el COVID, para los que no tienen que comer. Yo quisiera ver, de verdad va a ser una pepasa quien tenga, el periodista que obtenga estas conferencias magistrales del señor que me parece ya de otro mundo, de otro planeta, porque les dice que hace un bien a la humanidad. Entonces, si ellos han visto que tiene estos rasgos, la ministra debe poner la conferencia en horario premium en todas las casas televisoras para poder nosotros distraernos y aprender. ¿No te parece? Sí, pues, pero parece que el gobierno no está interesado en brindar explicaciones. Y es su deber brindarnos la información que los peruanos necesitamos. Lamentablemente hay un mal ejemplo en el uso del dinero público desde el despacho presidencial. Discúlpame que pase un tema de repente para el cual ustedes no me han llamado, pero sobre todo en las redes y en algunos medios de comunicación valientes se ha expuesto el gasto que se hace, por ejemplo, en el despacho presidencial. El despacho sobre comida, ¿no? Gasta, así es, más de 1 millón de soles al año en comida. Cierto es que eso va dirigido no solamente para el presidente de la República, sino para todo aquel que trabaje en el despacho presidencial, que son aproximadamente 300 personas. Eso es 1 millón de soles en procesos de selección, más una cifra similar en órdenes de servicios que no están publicadas en el sistema electrónico de contrataciones del Estado porque son compras pequeñas. Pero además de eso, el presidente de la República recibe para él, para su familia y para sus invitados vales electrónicos por 84.000 soles al año, que son casi 7.000 soles mensuales. Y es falso que los anteriores presidentes hayan recibido estos vales, porque yo he revisado todo el SEAFE, el sistema electrónico de contrataciones del Estado, y es la primera vez que a un presidente se asigna una cifra así mensual. Mónica, ¿no? Para que todos nuestros televidentes... Y en restaurantes. Mónica, para que todos nuestros televidentes tengan en cuenta quién está hablando la ex representante del Tribunal de OCE, del organismo de contrataciones del Estado. Eres especialista en contrataciones del Estado y lo que tú me estás diciendo es que has revisado, es decir, no es algo que tú has leído por ahí. Tú te has metido en este sistema tan engorroso y has revisado los gastos de Palacio de Gobierno y has revisado que es la primera vez que se dan estos vales de consumo y que otros presidentes no han tenido, porque eso sí está registrado en OCE. Así es, no han tenido. Normalmente, he revisado los gastos en alimentación del despacho presidencial, he revisado los gastos en seguros médicos del presidente y su familia, y he revisado este tema de los vales que reciben para gastar en supermercados y en restaurantes, en donde quieran, donde se vendan alimentos, estos vales adicionales a los millones de soles que se gastan en el despacho presidencial para la comida, para la alimentación, ¿no? Con estos vales electrónicos pueden ir y comprar en cualquier supermercado, ir a cualquier restaurante, incluso con sus invitados. Bueno, entonces yo me voy a poner bonita, Mónica, y te voy a preguntar. Ahí sale si es que lo devuelven, porque de repente de buena fe han devuelto algo y no se ha colocado ahí, o no lo han utilizado, o sí sale que han sido utilizados. Han sido utilizados, sí. ¿Hasta en tiempo de pandemia? En una información, sí, en abril lo han utilizado. En abril han utilizado aproximadamente 7.000 soles. De acuerdo, Mónica. Entonces, Mónica. Normalmente cuando yo hago este tipo de investigaciones, los detractores, que casi siempre no tienen nombre y apellido, dicen, pero esto es normal, lo han gastado los anteriores presidentes. Bueno, en el caso de estos vales electrónicos, que son de aproximadamente 7.000 soles mensuales y que se gastan en plena pandemia para la alimentación del presidente, su familia y sus invitados, no lo han tenido los anteriores presidentes, como tampoco han tenido los anteriores presidentes, salvo PPK, este seguro médico que los cubre hasta por $4 millones a cada uno de los integrantes de su familia, incluida
la hija mayor del presidente, a quien expreso mis respetos, pero hay que decirlo, es una señora ya casada y con hijos. Y figura en el seguro médico que pagamos todos los peruanos como dependiente del presidente Vizcarra. Entonces, Mónica, le pagamos el seguro para una ambulancia aérea y para que la cubra hasta en el extranjero, hasta por $4 millones. Mónica, Creo no que quiero las cerrar. noticias... No quiero cerrar esta comunicación, se me va el tiempo, ya estoy volando y me están pidiendo que corte, pero lo primero que te van a decir que eres aprista, pues si por ser aprista estás engañando a todo el público, pero tú me has explicado que sí eres aprista, pero estás impedida de entrar a la Casa del Pueblo porque todo el mundo te odia ahí. Bueno, no sé si todo el mundo me odia. En primer lugar, soy aprista y estoy muy orgullosa de ser aprista. He tratado de inscribirme en el partido aprista muchísimas veces. Y no has podido. Por alguna extraña razón siempre resulta rechazada mi inscripción. Todo lo que yo digo lo puede constatar quien guste en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, que es una página oficial pública de www.ceace.gov.pe. Y por último, yo nunca he sido mi simpatía ni siquiera en el gobierno aprista, porque siempre puse en una balanza mi deber frente a mis sentimientos, ¿no? Muy bien, Mónica. Muchísimas gracias. Siempre mi deber. Muchísimas gracias. Fue Mónica Yaya, es experta en contrataciones del Estado. Esta página es dificilísima de entrar. Nosotros los periodistas sabemos manejarla, pero ella es experta y por eso ha podido llegar a todo lo que nos ha contado, cómo este señor Swing ha dado servicios que de verdad tienen nombres rimbombantes, pero que no aterrizan en nada, y todo lo que nos ha contado que pasa en Palacio de Gobierno en época de pandemia. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos.